25 criaturas extintas. Revelaciones increíbles de seres tan extraños que parecen falsos. Pablo se encontraba frente a la pizarra. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía en ella. 25 criaturas extintas. Revelaciones increíbles de seres tan extraños que parecen falsos. La frase le sonaba casi como un insulto en el entorno conservador de su pequeño pueblo. Sus compañeros docentes lo habían mirado con recelo al escuchar sus planes de hablar sobre biología en lugar de tradicionalidad. Para ellos, el conocimiento se limitaba a labrar la tierra, a heredar los secretos de cultivos que habían prosperado durante generaciones. ¿Por qué buscar en lo desconocido cuando lo conocido nos ha alimentado siempre? Resonaba la voz de sus vecinos en la cabeza de Pablo, llenándolo de angustia. Sin embargo, las viejas cartas de su abuelo aparecieron como un faro, desatando una curiosidad insaciable. Mientras las leía, la magia de esos seres fantásticos le ofrecía una ventana a un mundo vasto, donde la ciencia y la fantasía se entrelazaban. Pero esa magia también planteó una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si lo que amaba provocaba un rechazo inquebrantable en su comunidad? La imagen de los rostros conocidos, enojados y desilusionados, lo atormentaba. La voz de su abuelo resonaba en su mente, una mezcla de tradición agrícola y sueños de exploración. Al mirar por la ventana, el horizonte verdoso le recordaba sus raíces. Pero, ¿acaso sus raíces demandaban que se conformara al silencio? Un día, en la reunión anual del pueblo, la tensión se sentía densa en el aire. «Pablo, la ciencia no es para nosotros», dijo don Ramón, el anciano a cargo, mientras los murmullos de desaprobación se extendían. «Las historias de nuestros ancestros son más que suficiente». Pablo se sintió pequeño, como un niño frente a una tormenta, sin poder sostener su verdad. Con cada palabra, su determinación flaqueaba. Su mente se debatía entre el deseo de honrar su legado y el anhelo de iluminar un camino nuevo. Mientras tanto, en la noche, su corazón palpitaba con fuerza. «No temas a ser diferente, Pablo. La verdadera tradición es el crecimiento». Esas palabras de don Fernando resonaron en su interior, pero la presión era abrumadora. ¿Qué pasaría si su exposición fracasaba? ¿Qué pasaría si el pueblo se apartaba de él por completo? La idea de ser un extraño en su propio hogar lo invadía, como una sombra oscura que no lo dejaba descansar. La expectativa de la exposición se convirtió en una losa que aplastaba su espíritu. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de la exposición se fijó a la vista del pueblo, y la presión se intensificó. La idea de presentar a esos seres extraños comenzó a consumirlo. Imágenes de su sala llena de miradas desconfiadas lo perseguían. Se imaginó a sí mismo comenzando a hablar, sus voces entrelazadas como ecos de desaprobación, un tsunami de miradas críticas. Nada podía prepararlo para la colisión de expectativas. Era en este momento crítico de su vida donde el eco de sus inseguridades resonaba con fuerza. Su mente acelerada y su respiración irregular contaban la historia de un joven que quería romper con las tradiciones, pero que también no podía deshacerse del miedo al rechazo. Mientras la noche de la exposición se acercaba, Pablo no podía dejar de pensar en lo que vendría. El peso del conflicto le presionaba el pecho, un volcán por erupcionar. Antes de enfrentarse al público, una imagen de su abuelo sonriendo se formó en su mente, pero también había un profundo silencio amenazador. ¿Podrá abrir las puertas del conocimiento o quedará atrapado en las cadenas de la tradición? Una batalla interna se desataba en su corazón, dejando la sensación de que todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. El instante crítico estaba por llegar. El día de la exposición llegó, nublado pero palpable con la vibrante energía del temor.
Pablo se encontraba en la sala, su pulso acelerado resonando en sus oídos como un tambor. A medida que los recuerdos de su niñez y las expectativas de su comunidad convergían en una única presión insoportable, su mente comenzó a divagar. Las antiguas cartas de su abuelo le recordaban que la curiosidad puede ser un catalizador poderoso, y sin embargo, ahora se sentía como un paracaídas en caída libre. En el escenario pequeño, las sillas abarrotadas observaban con una mezcla de recelo y expectación. Las miradas de sus antiguos amigos, familiares y conocidos se combinaban en una marea de juicio que le inquietaba como una sombra. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Estas preguntas se repetían en su mente, como un eco constante que ensorbecía su confianza. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó que varias de las caras que solían ser escépticas ahora mostraban una leve curiosidad. No eran solo miradas críticas las que lo confrontaban, había rostros familiarizados con la duda. Esto encendió una chispa en su interior. Si estoy aquí, debo hacer algo diferente, se dijo. Se respiró a sí mismo, y ante el silencio que llenaba la sala, decidió que lo que tenía que compartir era más grande que su miedo. Con el primer paso que dio hacia el centro del escenario, sintió como su cuerpo temblaba, no solo de nervios, sino de una renovada determinación. Voy a hablarles de criaturas extintas que redefinen lo que creemos sobre el mundo, sobre nuestra historia, comenzó. Su voz, al principio quebrada, se fue levantando con cada palabra, como un ave que finalmente se desata del yugo. Conforme relataba sobre el dodo, el mamut lanoso y el propio terópodo, comenzó a captar su atención. Sus murmullos se transformaron en interés. Notó cómo se inclinaban hacia adelante. La historia de estas criaturas se entrelazaba con relatos de exploraciones científicas que desnudaban el miedo a lo desconocido y celebraban la curiosidad. Pablo dejó que la historia fluyera, sintiendo cómo ese conocimiento comenzaba a deshacer los nudos de tensión en su pecho. Mientras hablaba, era como si cada criatura fuera un reflejo de sus propias luchas internas. Eran vestigios de un pasado que había sido ignorado, igual que su propia identidad. La evolución no es solo sobre las especies, también es sobre nosotros como seres humanos, proclamó, observando cómo su mensaje empezó a resonar en la sala. Sin embargo, al término de la exposición, cuando los aplausos comenzaron a emerger, sintió un pozo de incertidumbre. Las palabras de su abuelo regresaron, recordándole que el cambio provoca tanto admiración como resistencia. Vio a don Ramón en la segunda fila, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Esa mirada también lo atrapó, un recordatorio de que, a pesar de lo logrado, aún quedaba una batalla que librar. Fue entonces que el momento decisivo se presentó. Don Ramón se levantó, y el silencio volvió a reinar. Pablo anticipó un ataque, un eco de desaprobación que aplastara todo lo que había trabajado. Pero, en cambio, lo que sucedió dejó a todos en la sala con la respiración contenida. La voz calmada de don Ramón se elevó, marcando el inicio de otro ciclo de su lucha. Quizás hay más verdades de las que creemos. Quizás deberíamos estar dispuestos a escuchar. Pablo sintió un escalofrío de incertidumbre. Esa ovación tibia podría ser solo el inicio de un reconocimiento, o el epílogo de su historia. La lucha por ser aceptado entre pasadas tradiciones y nuevas perspectivas estaba más viva que nunca, y el próximo paso se convertiría en un espejo de su propia verdad. ¿Podrá Pablo encontrar su lugar en un mundo que rechaza el cambio? ¿O la resistencia de su entorno lo arrastrará de nuevo hacia el silencio del conformismo? Todo estaba por definirse en su viaje hacia el autodescubrimiento. Pablo abandonó el escenario sumido en un mar de emociones contrapuestas. Aplaudido por algunos, criticado por otros. Sin embargo, la mejor parte había sido la intervención de don Ramón. Las palabras del anciano habían abierto una grieta en su resistencia, pero también lo habían dejado con una nueva preocupación. El cambio no solo necesitaba ser aceptado, también debía ser comprendido. Siguió su camino hacia la salida, reflexionando sobre cómo podría convertir esa chispa de interés en algo duradero. Los días posteriores se volvieron un laberinto de pensamientos. Visitó la biblioteca asiduamente, cada vez más centrado en encontrar conexiones entre sus pasiones y el desconocido futuro que lo aguardaba. La historia natural se convirtió en su refugio. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaba navegando entre dos mares en tempestad,
el deseo de ser un innovador en su campo y el pesado legado del conformismo que aún acechaba tras las miradas escépticas de su comunidad. Un nuevo reto se presentó cuando decidió publicar un artículo sobre sus reflexiones. 25 criaturas extintas, revelaciones increíbles de seres tan extraños que parecen falsos, sería el título que eligió. Enfrentar el papel en blanco era una batalla diferente. Había que equilibrar la poesía de la naturaleza con la rigidez del análisis científico. Las primeras líneas surgieron con facilidad, su mente fluyendo desde la experiencia reciente sobre el escenario. Pero tras el primer párrafo, la duda se encarnó de nuevo. ¿Esto importa en verdad? Durante la noche, mientras la luz del ordenador iluminaba su rostro, sus manos temblaban sobre el teclado. Pablo desafió sus inseguridades enfocándose en la esencia del por qué escribía. No era solo para comunicar, sino para conectar. Quería llevar a los lectores a un viaje a través de la asombrosa diversidad de la vida en la Tierra, recordándoles que nuestra historia es constantemente reescrita. Tanto él como esas criaturas extintas eran producto de circunstancias y elecciones. Al día siguiente, se sentó en una cafetería local donde sus antiguas amistades se reunían. Al leer en voz alta algunos de los párrafos que había escrito, notó cómo sus amigos comenzaban a encajar y anhelar una conversación más profunda. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Un antiguo compañero de clase, Carlos, interrumpió con un comentario despectivo. «No sé por qué sigues con esas tonterías. Siempre ha sido más fácil ignorar lo que no se comprende». Pablo se sintió acorralado. La sensación de que su esfuerzo valía poco se apoderó de él. Pero no dejó que eso lo detuviera. En lugar de retirarse, eligió enfrentar la situación. «Carlos, ¿no crees que el miedo a lo desconocido es lo que nos limita? Estas criaturas, sus historias, son una forma de entender que, aunque el pasado no regresa, podemos aprender de él». La mirada de su amigo cambió ligeramente y por un momento creyó ver una chispa de curiosidad. Quizás había abierto una puerta. Con el artículo terminado y un crecimiento personal tangible, Pablo decidió compartirlo en línea. No se trataba de un documento, era una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar e investigar. Cada publicación se convirtió en una declaración de su propia voz, pero la inquietud no se desvanecía. Mientras la reacción de los lectores comenzaba a llegar, tanto aprecio como negatividad, Pablo sintió que el viaje apenas comenzaba. Ahora no solo tenía que defender sus ideas ante el público, sino también ante él mismo. Las viejas enseñanzas de su abuelo fluctuaban en su mente. El conocimiento es una tormenta, Pablo. A veces, la única forma de navegarla es zambullirse en ella. Pero la duda seguía asomando, y con cada comentario, la pregunta seguía ahí. ¿Podría realmente cambiar las perspectivas de aquellos que no deseaban escuchar? La ansiedad se coló en su mente. Había prometido explorar el camino del conocimiento, pero ¿qué pasaría si al final ese camino llevara de regreso al conformismo, a los grilletes del pasado que tanto anhelaba romper? Consciente de que necesitaba un nuevo enfoque, Pablo se dispuso a explorar un proyecto aún más ambicioso. ¿Quién podría ser su aliado en esta cruzada por el conocimiento? Tenía que encontrar a alguien que compartiera su deseo de cambiar el horizonte social. Al día siguiente, sin embargo, un mensaje inesperado se posó en su bandeja de entrada. Era de don Ramón. «He leído tu artículo. Me gustaría hablar contigo. Tal vez tengas algo valioso que ofrecer y quizás yo también». El pulso de Pablo se aceleró. ¿Sería este su camino hacia una nueva alianza o solo un nuevo desafío que obligaría a poner a prueba su fortaleza? La incertidumbre llenó el aire y la lucha por encontrar su lugar en el mundo continuaba. Pablo despertó temprano, una mezcla de emoción y ansiedad pulsando en su interior. Don Ramón había sido una figura que admiraba desde lejos, un referente cuyas apelaciones al conocimiento resonaban en su mente. La idea de reunirse con él le inyectaba energía, pero al mismo tiempo una sombra de inseguridad se cernía sobre su entusiasmo. ¿Cómo podría presentar sus ideas a alguien tan venerable y respetado sin tropezar con su propia falta de experiencia? Se preparó con esmero. Cada gesto, desde elegir su ropa hasta el ritmo de sus pasos, se sentía cargado de significado. Caminaba hacia la biblioteca, donde habían acordado encontrarse, y mientras avanzaba, su mente revisaba los temas que quería abordar: la diversidad de la vida extinta, el impacto de su artículo,
y la posibilidad de crear un diálogo en torno a la educación sobre el pasado. Cuando llegó, se encontró con don Ramón sentado en una mesa de madera, revisando cuidadosamente unos documentos. La imagen del anciano lo invadió de respeto, su cabello canoso, su mirada profunda. Pablo se sentó, sintiendo que la conversación sería un cruce de caminos críticos. Sin embargo, el silencio se extendió por un par de minutos, el peso de las expectativas en el aire. Don Ramón rompió la tensión con una pregunta simple. ¿Qué te llevó a escribir sobre esas criaturas? La voz profunda y pausada del anciano hizo que Pablo se sintiera en zona de confort. Había algo en su modo de hablar que invitaba a abrirse, a compartir su mundo interno. Quería que las personas se cuestionaran lo que entendemos sobre la extinción y a su vez sobre nuestras propias decisiones, comenzó Pablo, sintiendo cómo el hielo se derretía al hablar de su pasión y convicción. Fue un impulsor, y mientras desgranaba sus ideas, notó que la mirada de don Ramón se iluminaba. Hay un gran valor en cuestionar y explorar lo desconocido, comentó don Ramón, su voz cargada de sabiduría. Sin embargo, también hay que estar preparados para la resistencia. No todos estarán listos para embarcarse en el mismo viaje que tú deseas realizar. Ese comentario resonó en Pablo como una campana. Había notado en su propio círculo que no todos estaban dispuestos a abrir los ojos a nuevas perspectivas. Así que la conversación se deslizó hacia los miedos que experimentaba al enfrentar críticas y el deseo de validar sus ideas. ¿Te has preguntado qué te detiene de continuar, a pesar de las críticas?, preguntó don Ramón con sutileza. La pregunta lo golpeó como un rayo, y Pablo sintió como una verdad profunda comenzaba a emerger dentro de él. Luchaba no solo contra la resistencia externa, sino también contra un temor interno. Temía que al cambiar las percepciones de los demás se enfrentaría a la disyuntiva de perder su propia identidad. La complicidad en el conformismo me hace sentir atrapado, confesó. Don Ramón le sonrió, no con condescendencia, sino con el respeto que un maestro otorga a un alumno dispuesto a crecer. Es un paso vital, Pablo. Requiere valentía enfrentar tanto lo que te limita dentro como lo que te limita fuera. A medida que la conversación avanzaba, Pablo comenzó a vislumbrar cómo podría canalizar su pasión en un proyecto más grande. La necesidad de ilustrar cápsulas del pasado no solo como datos, sino como historias que potencian el presente en la educación abrumadora y a veces confusa del mundo contemporáneo. Allí encontraba su propósito, no solo documentar, sino inspirar. Cuando finalmente se despidieron, la sensación de transformación lo invadió. La duda comenzaba a disiparse ante una renovada determinación. Decidió comprometerse no solo a fortalecer su voz, sino a buscar colaboraciones con aquellos que compartieran su visión de desafiar normas establecidas. Sin embargo, la tarde tomó un giro inesperado. Al llegar a casa, encontró un mensaje en su teléfono. Se trataba de una invitación a un foro de discusión sobre educación y nuevas perspectivas en el conocimiento histórico. Casi podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. A medida que leía más en detalle, la inquietud brotó nuevamente. Mientras que la oportunidad iluminaba un nuevo camino, también parecía un abismo de expectativas. ¿Estaría preparado para hablar frente a un público más amplio y exigente, enfrentando la crítica al descubierto? La pregunta lo acechaba, y el futuro se perfilaba cada vez más incierto. Sentándose en su escritorio, comenzó a hacer una lista de temas a discutir, pero una parte de él seguía resistiéndose a las sombras de la posibilidad de fracaso. Con cada idea que escribía, más preguntas emergían, pulsando en su mente. El impulso de continuar se entrelazaba con el temor de no estar a la altura, y mientras la lista se expandía, una única interrogante se mantenía firme. ¿Sería capaz de convertir su búsqueda de conocimiento en una verdadera revolución personal? La respuesta parecía estar cada vez más cerca, aunque el camino se perdiera entre la niebla de la incertidumbre. Pablo se acomodó en su escritorio. La luz tenue de su lámpara proyectaba sombras que parecían danzar sobre las paredes, como reflejos de sus pensamientos. La invitación al foro había encendido en él una mezcla de ansias y temores. La idea de compartir su trabajo y conectar con un público le parecía a la vez una oportunidad dorada y un riesgo imperdonable. Se preguntó si, en su afán por transmitir su pasión, sería capaz de comunicarla con la claridad y el impacto que tanto deseaba. La cuestión lo llenó de dudas.
¿Sería suficiente su fervor o su inexperiencia contradice sus aspiraciones? Mientras ansiaba transmitir su mensaje, una voz interior le recordaba sus limitaciones. Ella surgió como un eco de sus inseguridades, en resonancia con cada trazo de su pluma sobre el papel. Aún sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su enfoque. No podía presentar simplemente datos y antecedentes. Tenía que conectar sus hallazgos con las emociones y experiencias humanas. Debía convertir esas cápsulas de conocimiento en relatos conmovedores que trascendieran el mero interés académico. La idea del esbozo se tornó más clara en su mente. Se movería más allá de la frialdad de las cifras y estadísticas. En su presentación incluiría historias de la vida y la muerte de esas criaturas que una vez habitaron la Tierra, relatos que impulsaran a la reflexión sobre la fragilidad de la existencia. Si podía humanizar la información, podría resonar en los corazones de sus oyentes. Con cada palabra que escribía en su lista, Pablo comenzó a canalizar sus temores en motivaciones concretas. Sintió cómo su visión se expandía, evolucionaba. Ya no se trataba solo de perderse en la complejidad de la información. Era su oportunidad de invitar a los demás a explorar el brillo de lo desconocido, a cuestionar su propia visión del mundo. Uno de los temas le resultaba especialmente estimulante: la conexión entre pasado y presente, lecciones de la extinción. Esta idea podría desatar un debate no solo sobre las especies perdidas, sino también sobre la responsabilidad que todos compartimos hoy en la conservación de la biodiversidad. Eran conceptos cargados de urgencia, al igual que su voluntad de ir más allá. Sin embargo, mientras lograba avanzar en sus pensamientos, una inquietud brotó de nuevo en su interior. El miedo al juicio, a ser cuestionado, a que sus ideas fueran desechadas, lo acechaba como un monstruo implacable. Cada tanto se atravesaba la imagen de don Ramón, su mirada atenta, sus palabras de aliento. La voz de la experiencia que había escuchado lo motivó, pero también lo hizo reflexionar sobre lo que significaba ser desafiado en un espacio público. Pablo sintió en lo más profundo de su ser que este podría ser su momento decisivo, una plataforma donde podría hacer eco de sus visiones y aprender a defenderlas. Pensó que no era un mero evento, sino un punto de inflexión en su trayectoria personal y profesional. Había llegado la hora de confrontar su miedo, de traducir sus dudas en sabiduría y determinación. Sabía que las decisiones que tomara en ese foro no solo impactarían su futuro, sino también su sentido de identidad. Además, había un aspecto crucial que debía considerar: el riesgo. ¿Qué estaba dispuesto a perder por compartir sus perspectivas? Estaba preparado para enfrentarse no solo a las críticas, sino también a su propia vulnerabilidad. Mientras la noche caía, Pablo comprendió que este salto al vacío podría dar forma a su vida de maneras que jamás había imaginado. Sin embargo, lo asombroso fue que al mirar hacia el abismo de las posibilidades, comenzó a percibir un reflejo brillante entre la niebla de la duda: la oportunidad de crecer. La duda no desaparecería, pero podía convertirse en un aliado formidable si la encaraba con la mente abierta y el corazón valiente. Decidió que antes de dar ese paso debía prepararse, romper las cadenas que lo mantenían anclado a sus temores. Así que, tomando su cuaderno, se dispuso a bosquejar un mapa de su presentación, pero estuvo a punto de cerrar el cuaderno cuando un nombre resonó en su mente. Entre las páginas de su lista de temas había un campo que lo intrigaba, un título que, aunque fugaz, lo retó a indagar más: Desconocidos y míticos, creaciones de la imaginación humana. Con esa noción fija, su mente zumbaba como un motor en plena marcha. Había algo profundo y provocador en eso, pero también inquietante. La línea entre la realidad y la fantasía empezaba a desdibujarse en su mente, un área llena de riesgos creativos en la que debía navegar. ¿Se atrevería a explorar esta frontera? Este proyecto lo llevaría más allá de su zona de confort, una búsqueda de conocimiento que podría, al mismo tiempo, cuestionar su capacidad de jurar lealtad a la autenticidad de sus descubrimientos. Decidiendo que esa sería su indagación, un nuevo desafío le esperaría. Pablo cerró su cuaderno con firmeza. El camino a seguir comenzaba a trazarse no solo en sus ideas, sino también en una confrontación interna que prometía revelaciones más allá de sus expectativas. Y en el aire cargado de posibilidades, la pregunta flotaba también: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad que aún le era esquiva? El giro de los acontecimientos parecía inminente. Mientras amanecía, la luz del día empezó a colarse por la ventana, empujando a Pablo a una nueva jornada.
La idea de incluir elementos fantásticos en su presentación lo seducía y aterraba al mismo tiempo. Se sumergió en la investigación de criaturas mitológicas que podrían tener raíces en hechos reales, buscando ilustrar la conexión entre lo tangible y lo imaginario. Sabía que al hacerlo, no solo enriquecería su discurso, sino que también invitaba a su público a cuestionar la realidad de lo que conocen y lo que creen posible. Pasó horas en el laboratorio, rodeado de libros polvorientos y antiguos. La historia de las antiguas leyendas se entrelazaba con la ciencia moderna, creando un paisaje fascinante que desafiaba su comprensión. Se sintió en un viaje exploratorio, pero no sin su cuota de ansiedad. A medida que se sumergía en el contenido, se cuestionaba, ¿habría alguien, al escuchar su presentación, capaz de discernir entre lo real y lo inventado? En esos momentos de duda, la imagen de don Ramón regresaba, como un faro en la niebla. ¿Qué haría él en su lugar? Se dio cuenta de que, si bien el conocimiento era esencial, la forma en que se conectaba ese conocimiento con la vida cotidiana de sus oyentes era igualmente crucial. Decidió crear un hilo conductor en su presentación que contara una historia coherente y cautivadora, donde cada criatura mítica que exploraba revelara algo significativo. Con este enfoque, Pablo comenzó a bosquejar la estructura narrativa de su presentación. La primera parte abordaría las criaturas documentadas científicamente, como el dodo y el mamut, mientras que la segunda exploraría las leyendas, como el dragón y el unicornio. Al hacerlo, no solo probaba su habilidad comunicativa, sino que también empezaba a ver el impacto que podía tener en sus oyentes. La invención de mitos era, en esencia, una necesidad humana de encontrar sentido y de dar respuestas donde había incertidumbre. Pero no todo era ordenado en su mente. Mientras disfrutaba del proceso creativo, un atisbo de desesperación surgía ante la posibilidad de presentar sus ideas. El miedo a estar equivocado lo consumía. ¿Y si sus teorías sobre la conexión entre mitología y extinción eran erróneas? ¿Qué pasaría si su discurso se desmoronaba ante las preguntas de su audiencia? La voz interior que lo había acompañado hasta ahora se convertía en un estruendo de dudas que lo invitaban a retroceder. Esa noche, rodeado de notas garabateadas y libros abiertos, la presión se tornó agobiante. Sin embargo, en medio de esa tormenta mental, una revelación emergió. Cada gran logro se trazaba en el territorio del riesgo. Para crecer, debía abrazar la incomodidad, transformando cada miedo en un ladrillo con el que construir su nueva identidad. No era solo un expositor, era un explorador, con la responsabilidad de desafiar y quizás redefinir la realidad de sus observadores. Al cierre de la semana, Pablo notó que no solo había enriquecido su presentación, sino que también había cambiado su concepción de sí mismo. En lugar de verse como un novato incrédulo, empezaba a mirar dentro de sí con nuevos ojos. Había cultivado el coraje para enfrentar sus inseguridades y en su lugar sembró una creciente confianza. Pero justo cuando la claridad se establecía y su estructura tomaba forma, un desafío inesperado irrumpió en su mente. Recordó que el foro no solo sería una oportunidad para presentar sus ideas, también sería un escenario donde su capacidad para manejar la crítica sería puesta a prueba. Consciente de que su vulnerabilidad estaría expuesta, se preguntó, ¿sería realmente capaz de sostener su verdad ante la adversidad? Mientras la última luz del día se desvanecía, Pablo se dio cuenta de que este momento era decisivo. El camino hacia su presentación no solo era un viaje profesional, sino también un camino hacia la autodefinición. No había regreso, todo estaba en juego. Así que con el corazón acelerado, comenzó a escribir el primer esbozo de su presentación, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que transmitir información. Estaba construyendo la versión más auténtica de sí mismo. Sin embargo, el eco de las voces del pasado susurraba dudas en su mente, encendiendo un nuevo temor que no podía ignorar. Una actitud crítica sobre su trabajo podía surgir, dando lugar a la verdadera batalla que lo esperaba en el foro. Y con esa inquietud, una pregunta persistía. ¿Sería suficiente el eco respaldado por su corazón para resistir la tempestad que se acercaba? Pablo se despertó nuevamente antes del amanecer, con la mente burbujeante de ideas y nerviosismo. En la oscuridad de su habitación, los ecos de sus pensamientos se entrelazaban con el murmullo del viento que se colaba por la ventana. Cada día se volvía un símbolo de su avance, pero también de su temor. Comenzaba a comprender que la preparación para su presentación era más que un simple acto académico. Era un ejercicio de introspección y valentía. Se dedicó esa mañana a pulir su discurso,
En cada frase, buscaba la magia necesaria para capturar la atención de su audiencia. La posibilidad de ser cuestionado lo mantenía en vilo, pero la idea de triunfar también lo impulsaba. Formuló diferentes maneras de abordar las criaturas que había elegido, dándole vida a cada una de ellas. Se imaginaba hablando del todo, no solo como un ave extinta, sino como un símbolo de la fragilidad de la vida. Con cada criatura quería infundir un sentido de urgencia, un recordatorio de lo efímero de la existencia. Mientras trabajaba, revisó el contenido de sus notas por enésima vez. Se dio cuenta de que algunas ideas brillaban, mientras que otras parecían demasiado débiles para quedar expuestas. Era un enfrentamiento constante entre su deseo de expresar su voz auténtica y el miedo a parecer ridículo. Pero esa lucha se convirtió en el combustible que necesitaba. El efecto de su preparación empezó a multiplicarse. Con cada revisión, Pablo no solo ajustaba su contenido, sino que también fortalecía su autoconfianza. Las inseguridades que antes lo consumían comenzaron a transformarse en impulso. Reflexionó sobre las palabras de don Ramón, que resonaban en su cabeza. No temas destacar en tu singularidad, hijo. Ese es tu poder. La simple idea de reivindicar su verdad se convirtió en su mantra. Pablo utilizó su jornada de escritura para involucrar a un amigo cercano, Andrés. Convocó valor y lo invitó a escuchar su presentación virtualmente. La interacción, aunque estresante, lo empujó aún más a enfrentar sus miedos. Cuando comenzó a hablar, la timidez de su voz inicial fue reemplazada por la cadencia de quien siente pasión por su tema. Andrés, atraído por la narrativa, hicieron preguntas incisivas que desafiaron a Pablo a profundizar en su análisis. La sesión se transformó en una interacción dinámica. Pablo se dio cuenta de que su éxito no estaba solo en la preparación, sino en la conexión que podía establecer al vivir el conocimiento. Esto le abrió las puertas de la creatividad, alentó a desarrollar conceptos que nunca había pensado, impulsándolo a explorar conexiones más allá de la ciencia misma. Sin embargo, también fue el momento en que tuvo que asimilar críticas. Las observaciones de Andrés lo llevaron a cuestionarse más profundamente. ¿Realmente estaba transmitiendo el mensaje deseado? ¿Estaba utilizando las criaturas de manera efectiva para ilustrar sus puntos? Al final de la reunión, sentía una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había ganado confianza, pero la realidad de su vulnerabilidad se manifestaba cada vez más nítidamente. A medida que se acercaba el día del foro, Pablo sintió que ambas experiencias, el temor a lo desconocido y la valentía de exponerse, se entrelazaban dentro de él. Por primera vez, comprendió que estas emociones no eran opuestas, sino que coexistían. Se preguntó cómo podría utilizar esta dualidad en su presentación, creando un espacio consciente donde su público no solo escuchara su voz, sino que sintiera el peso de esos mundos contrastantes. Las últimas horas antes de su presentación se llenaron de un nerviosismo constructivo. Pablo ahora sabía que no podía escapar de la crítica, debía danzar con ella. Mientras el reloj avanzaba inexorablemente, la pregunta giraba en su cabeza. ¿Sería capaz de entrelazar lo fantástico con la realidad sin perder su esencia? Con cada paso que daba hacia el escenario, el eco de su voz interior lo empujaba hacia adelante. Este es tu momento. Ven a descubrir la verdad entre las sombras de lo mítico. El auditorio estaba a punto de llenarse, y con él el peso de las expectativas. En su mente, una última idea revoloteaba. Si todo lo que había creado no era suficiente, entonces tenía que estar dispuesto a aceptar la posibilidad de que incluso la vulnerabilidad podía ser la clave para su mayor crecimiento. Pero al mismo tiempo, había algo más que lo inquietaba. ¿Qué pasaría si su valentía lo conducía a una revelación sobre sí mismo que aún no estaba preparado para enfrentar? El auditorio respiraba expectante, las miradas se centraban en el escenario, y la sensación de anticipación flotaba en el aire. Pablo se encontraba tras el telón, sintiendo cómo su corazón golpeaba en su pecho como un tambor militar. Era ahora o nunca. Todo su esfuerzo, toda su sangre, sudor y lágrimas estaban a punto de ser puestos a prueba. Necesitaba recordar que cada momento de duda fue un ladrillo en la construcción de su camino, un desplazamiento hacia adelante en su desarrollo personal. Respiró hondo y salió a la luz. Los aplausos resonaron en el aire, llenándolo de una energía que en un momento pareció abrumadora. Sin embargo, cada aplauso, cada sonrisa de la audiencia le otorgaba un pequeño halo de confianza. Se posicionó frente al micrófono,
un faro de luz en un océano de rostros curiosos. Su mente se centró en las criaturas que había preparado, aquellas que simbolizaban no solo la historia de la vida, sino su propio viaje de transformación. Comenzó con el dodo, tejiendo su narrativa con el hilo de la fragilidad que había explorado tantas veces. Las palabras fluyeron como un río, y en su mente las imágenes del ave extinta bailaban vívidas. Pablo visualizó el proceso de perderse en un abismo oscuro, donde la extinción significaba un recordatorio doloroso de que incluso los más grandes, los más poderosos, podían ser devorados por el inexorable paso del tiempo. En ese instante supo que no estaba hablando de un pájaro, estaba hablando de él mismo y de todos esos momentos en los que había sentido que la sombra de su propio fracaso lo consumía. Mientras avanzaba en su presentación, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era el ancla que mantenía su discurso estable. A cada criatura que mencionaba, Pablo no solo aportaba información, sino que también se ofrecía a sí mismo, exponiendo sus propias inseguridades, su incertidumbre. Había comprendido que el verdadero poder radicaba en la autenticidad. Mientras más sincero era, más resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Las risas, las miradas atentas y los gestos de reconocimiento se acumulaban, implacables. Su valentía comenzó a convertirse en un eco de la valentía colectiva de quienes habían luchado con su propia fragilidad. No obstante, la incertidumbre seguía asomándose. ¿Sabría su audiencia abrirse a su mensaje en un mundo lleno de distracciones? En uno de los momentos más intensos de su exposición, tocó la historia de la tiburón de Megalodón, un magnífico depredador en la cúspide de su ecosistema. Lleno de energía y pasión, lo ligó a su propia lucha por encontrar su lugar en un entorno que a menudo se sentía como un vasto océano inhóspito. Mientras contemplaban su argumento, sentía que más que presentar criaturas, estaba revelando el alma misma de cada persona que alguna vez había temido ser rechazada. Pablo terminó su presentación con una pregunta abierta que abordaba la admisión de la vulnerabilidad como un acto de coraje. A medida que la audiencia moderadamente reflexionaba ante su tentativa de conexión, notó algo en sus miradas. No era solo curiosidad, era la chispa de un entendimiento compartido. Esta revelación lo llenó de esperanza y ansiedad a la vez. Cuando se despidió, su corazón latía con fuerza. Las palabras que había compartido estaban en el aire, flotando entre los presentes. Pero justo al descender del escenario, la sensación de duda renació. ¿Habría sido suficiente? Con un pie en el suelo, Pablo comenzó a contemplar qué significaba realmente el éxito, y si su experiencia significaba que había ganado más que un simple aplauso. Quizás, al frente de los rostros que lo miraban, había encontrado su propia verdad y el coraje que tanto anhelaba. A medida que se alejaba, la pregunta que susurraba en su mente parecía más persistente que nunca. ¿Podría transformar ese coraje en acciones efectivas que lo llevaran hacia un futuro más audaz? Mientras se retiraba, una convicción emergía dentro de él. El viaje no había hecho más que comenzar. ¿Estaría Pablo dispuesto a enfrentar los desafíos siguientes y desentrañar todo su potencial oculto? La brisa nocturna envolvía a Pablo mientras caminaba por las calles semivacías, la agitación emocional de su presentación aún revoloteando en su pecho. Cada paso lo alejaba del auditorio, pero las palabras que había pronunciado parecían seguir resonando en su mente. Se detuvo por un instante frente a un mural de colores vibrantes, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos sobre el significado de su experiencia. ¿Realmente había impactado a alguien? O, tal vez, había sido solo un eco pasajero en un mundo que rápidamente olvidaba. La vulnerabilidad que había mostrado sobre el escenario representaba un hito, un cambio en su autoimagen, pero la duda lo seguía como una sombra persistente. Mientras observaba cómo la pintura del mural parecía cobrar vida, sintió que el arte podía ser una forma poderosa de comunicación, una voz que no necesitaba palabras. Esa noche, se preguntó si podría aplicar esa misma fuerza expresiva en su vida diaria. En su noche de insomnio, decidido a convertir la incertidumbre en acción, Pablo tomó un cuaderno y comenzó a esbozar un plan. La presentación había sido un primer paso, pero no sabía por qué se sentía tan inquieto después de haber compartido tanto. La respuesta llegó al reflexionar sobre su objetivo.
No solo quería exhibir su visión, anhelaba provocar un cambio real en las personas. Era el momento de confrontarse a sí mismo y decidir cómo canalizar esa necesidad de conexión en acciones tangibles. Durante días, Pablo se sumergió en el estudio de comunicadores y creadores que habían dejado una huella profunda en la sociedad. Se dio cuenta que, más allá de ser oradores magistrales, muchos de ellos habían logrado algo clave: transformar su vulnerabilidad en inspiración, en algo que no solo resonaba, sino que también movilizaba a otros. Era un arte en sí mismo, y él deseaba dominarlo. Con nuevos ojos, Pablo buscó espacios donde pudiera practicar. Se inscribió en un taller de narración y se sumergió en el puerto narrativo de historias ajenas. Las sesiones eran un torbellino de emociones y cada relato compartido era una ventana a diversas experiencias humanas, un reflejo de lo que significaba ser vulnerable. En los ecos de risa y lágrimas encontró consuelo y compañía. ¿Sería posible que al contar las historias de otros también contara la suya? Con esta nueva perspectiva, comprendió que el verdadero crecimiento proviene de la comunidad. Así empezó a generar un espacio en línea donde otros pudieran compartir sus propios relatos, un lugar donde la vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. Miguel, un amigo de la infancia que siempre había admirado su valentía, se unió a él como cofacilitador. Juntos forjaron un grupo que se centraba en el empoderamiento a través del cuento compartido. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. Pronto se dieron cuenta de que el camino no era solo sobre compartir y escuchar. Era necesario crear un entorno seguro, y esa responsabilidad caía sobre sus hombros. Las tensiones surgieron cuando algunos miembros del grupo comenzaron a relatar historias que revelaban sus traumas más profundos. Pablo se encontró en la cuerda floja, confrontando la posibilidad de que estas historias pudieran sobrepasar lo que él estaba dispuesto a manejar. Días después del primer encuentro, se sentó solo en su habitación, sintiendo el peso de la responsabilidad. Había momentos en los que desearía haberlo dejado todo en el escenario. Esos aplausos hubieran sido suficientes. Pero el eco de las historias de sus compañeros lo atravesó. Sería fácil dar un paso atrás, dejar que los demás llevaran el peso. Sin embargo, esa no era la elección que deseaba hacer. Fue entonces que una nueva pregunta cruzó su mente. ¿Podría su propio viaje de vulnerabilidad servir como un faro para ayudar a otros a descubrir la suya? La noche se hizo densa con esa revelación, y Pablo supo que debía profundizar en su propio miedo y resistencia. El camino hacia el crecimiento personal parecía más desafiante que nunca, pero también cargado de oportunidades. Alzó una mirada a la ventana, donde el sol comenzaba a asomarse, trayendo consigo todo un nuevo día. La aventura estaba lejos de haber terminado. Los desafíos y las decisiones que marcarían su camino estaban a la vista. Estaría a la altura del desafío de transformar su vida y la de otros al enfrentarse a lo desconocido que representaban sus propias verdades. Pablo se encontraba de pie en la pequeña sala de reuniones, rodeado por caras familiares, entrelazadas con miradas de expectación y una pizca de incertidumbre. Hoy, en este foro comunitario que había organizado junto a Miguel, se planteaba un nuevo comienzo. La experiencia de su reciente presentación había dejado huellas en su alma, un crisol donde se habían forjado sus temores y sueños. Había logrado enfrentar su vulnerabilidad y transformar sus inseguridades en un puente hacia la conexión auténtica. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Hoy no solo quiero compartir historias. Quiero crear un espacio donde nuestras historias se entrelacen, donde la vulnerabilidad se sienta como una fuerza que nos une. Las palabras que pronunciaba resonaban con una claridad nueva. Cada sílaba estaba impregnada de su propia transformación. Era como si la autenticidad, mecida por el miedo, hubiese encontrado su voz, un canto firme y resuelto. A medida que se sucedían las historias en la sala, Pablo sintió como su mundo se expandía. Cada relato compartido, desde las luchas personales hasta los sueños postergados, era una revelación que iluminaba el oscuro laberinto de sus propias experiencias. Su rol ya no era el de un mero espectador, sino de un catalizador. Mientras escuchaba a los demás, resonaba en su interior la convicción de que la historia de cada uno
es tan valiosa como la suya. Había logrado convertir su viaje de autodescubrimiento en una colectividad que empoderaba. La idea de llevar sus relatos a un nuevo nivel lo llenaba de entusiasmo y un poco de terror. ¿Sería suficiente? A pesar de sus miedos, decidió aceptar, viendo en ello una oportunidad de seguir creciendo y de ofrecer una plataforma más grande a las voces de su comunidad. La publicación de su libro, 25 criaturas extintas, revelaciones increíbles de seres tan extraños que parecen falsos, tomó forma en sus manos, entrelazando las historias de extinción con relatos de vulnerabilidad y autodescubrimiento. Era un símbolo de su propio camino, la magia de transformar el miedo en conocimiento, la lucha personal en empoderamiento colectivo. El día de la presentación fue un festival de risas y abrazos, celebrado alrededor de la aceptación y el reconocimiento. Al finalizar el evento, mientras los aplausos resonaban a su alrededor, sintió una profunda satisfacción. Ya no era el niño asustado que miraba por la ventana cuestionando si el mundo lo aceptaría. Pablo había conquistado esa batalla, no solo para sí mismo, sino para cada persona que había compartido su viaje. Con ese reconocimiento, un nuevo capítulo se abría ante él, un camino de exploración continua, donde la conexión entre lo icónico y lo personal prometía seguir transformándose. Al salir del evento, Pablo notó que había dejado atrás el conformismo que lo había limitado. Había encontrado su voz, su propósito y, sobre todo, su valor. Empezó a caminar hacia el horizonte, no con miedo, sino con determinación. Supo que el futuro le traería nuevos retos, sin embargo, estaba listo para enfrentarlos. El camino del conocimiento no terminaba aquí. Cada criatura extinta que había explorado, cada narrativa que había compartido, sería un escalón más hacia su verdadero destino. Pablo había aprendido que la superación personal no era solo un viaje solitario, sino un legado compartido. Esa noche, al mirar las estrellas, sonrió al reconocer que había abrazado su verdad y estaba preparado para seguir expandiendo no solo su propia existencia, sino también la de quienes lo acompañaban en este camino de descubrimiento. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje increíble. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse historias tan emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y apoyarnos en nuestra travesía. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitamos su ayuda para seguir creando contenido que cambie vidas. Únanse a nosotros.